¿Alguna vez te has preguntado cómo veía Roma a los pueblos que no hablaban latín ni adoraban a Júpiter? ¿Qué pensaban los emperadores, los senadores, los soldados y hasta los esclavos romanos sobre las razas que llenaban los confines de su imperio? ¿Eran bárbaros sin alma? ¿Eran curiosidades exóticas o eran reflejos lejanos de ellos mismos? Quédate con nosotros, porque hoy en Reconstruyendo la Historia vamos a escarbar en las entrañas de una mentalidad imperial que definió cómo Occidente miraría al otro durante siglos. Y si te interesa entender cómo pensaban realmente los romanos, más allá de los mitos y las idealizaciones, suscríbete ahora mismo porque cada semana revivimos los relatos más incómodos, fascinantes y olvidados de la historia como nadie más lo hace, porque en el mundo antiguo las diferencias no se ocultaban, se esculpían en mármol, se gritaban en los foros, se escribían en los discursos de Cicerón, en las sátiras de Juvenal y en las campañas de César, y detrás de cada estatua, de cada mosaico, de cada crónica, hay una visión del otro, del extranjero, del que no era romano y por tanto era medido, clasificado, admirado o despreciado según la lógica de un imperio que se creía el centro del mundo. Para entender lo que pensaban los romanos sobre las otras razas hay que entender primero cómo pensaban de sí mismos, porque Roma no se veía como una ciudad, ni siquiera como un estado, sino como un destino, una fuerza civilizadora, una misión divina en la tierra. Ellos no solo conquistaban, redimían, no solo aplastaban, iluminaban. Esa era la justificación ideológica que permitía expandirse sin culpa, y por tanto el otro, el diferente, era casi siempre visto como incompleto, como potencialmente civilizable, pero también como amenaza si se resistía a la romanización, y aquí es donde comienza la complejidad, porque los romanos no eran racistas en el sentido moderno del término, no creían en razas biológicamente inferiores como se haría siglos después, pero sí eran profundamente jerárquicos, etnocéntricos y estructurados por una idea clara de superioridad cultural. Veían a los griegos, por ejemplo, como refinados, brillantes en filosofía y arte, pero débiles en la guerra y en la acción política. Los admiraban pero también los despreciaban por su supuesta decadencia, por su exceso de intelectualismo. Un romano podía citar a Platón y al mismo tiempo burlarse de los griegos en las tabernas, como lo hacía Catón el Viejo, que odiaba todo lo que sonaba a griego porque temía que afeminara el espíritu romano. Y sin embargo, los médicos, los pedagogos, los escultores y los astrónomos griegos eran parte de la élite romana. Una contradicción constante que revela mucho sobre su pensamiento. A los egipcios los veían como un pueblo misterioso, antiguo, sabio en secretos oscuros pero decadente y supersticioso. Su religión con múltiples dioses zoomorfos y sus ritos funerarios fascinaban a los romanos pero también les provocaban risa o rechazo. Incluso cuando conquistaron Egipto tras la muerte de Cleopatra, lo hicieron no solo por estrategia militar sino por convicción de que Roma debía asumir el mando de un mundo que ya no sabía gobernarse a sí mismo. Los galos y germanos eran otra cosa. Eran el enemigo bárbaro por excelencia. Altos, rubios, musculosos, feroces, impredecibles. Eran temidos por su fuerza física pero despreciados por su falta de disciplina. Los romanos decían que no sabían gobernarse, que vivían guiados por el impulso, que eran niños con espadas, peligrosos por su pasión pero inferiores por su falta de razón. Tácito, sin embargo, en su obra Germania deja ver una fascinación soterrada. Habla de la pureza de sus costumbres, de su valentía, de su sentido del honor, como si en el fondo Roma envidiara la libertad salvaje de los germanos. Aunque los llamara bárbaros, los britanos eran para muchos romanos una especie de galos atrasados, cubiertos de tatuajes, viviendo en pantanos y aislados del mundo, pero también resistentes, tenaces, duros de quebrar. Por eso la conquista de Britania fue tan celebrada por el imperio, porque no solo era una victoria geográfica, era simbólica. Era demostrar que incluso los confines más lejanos podían ser doblegados. Aunque las revueltas nunca cesaron del todo, los africanos del norte, especialmente cartagineses y númidas, eran vistos como enemigos respetables, temidos por su habilidad en la guerra y su astucia política. Aníbal fue odiado pero también temido y secretamente admirado, mientras que los pueblos del África subsahariana, más allá del desierto, eran envueltos en mitos, vistos como pueblos exóticos, casi irreales, rodeados de fabulaciones sobre hombres con cabeza de perro o piel de fuego, lo que revela no solo ignorancia geográfica sino una forma de usar al otro como símbolo, no como realidad. En Oriente la cosa cambiaba. Los partos y persas eran vistos como el reflejo negativo de Roma, poderosos, ricos, refinados, pero corruptos, afeminados y decadentes según la propaganda romana. Sus ropas sueltas, sus perfumes, sus joyas, eran el contraste de la sobriedad viril romana, y sin embargo, cuando los emperadores como Trajano o Caracalla soñaban con conquistar Oriente, lo hacían con una mezcla de codicia y deseo de apropiarse de esa riqueza, de ese exotismo, de ese lujo.
Los judíos eran vistos con sospecha constante, por su religión monoteísta, su rechazo a los dioses romanos, su orgullo étnico y su resistencia política. Fueron perseguidos no por ser semitas, sino por ser considerados ingobernables, inclasificables, y sin embargo muchos judíos se integraron en la administración imperial. Otros fueron esclavizados tras las guerras de Judea, y algunos llegaron a altos cargos y renunciaban a sus costumbres. Lo que Roma no toleraba era la resistencia, la asimilación, porque su visión del mundo no era de exterminio, sino de absorción, y eso mismo pasaba con los esclavos, que venían de todas partes del mundo conocido, desde Escitia hasta Nubia, desde Tracia hasta Iberia, y eran clasificados más por su utilidad que por su origen. Un esclavo griego podía ser maestro de un joven romano, mientras uno germano podía servir de guardia o gladiador. Su valor se medía en función de lo que aportaban, no tanto por su raza, pero sí por los estereotipos asociados a su pueblo. Así, los tracios eran vistos como fieros, los etíopes como exóticos, los hispanos como resistentes, los sirios como hábiles comerciantes, y esas ideas moldeaban el trato que recibían incluso si eran falsedades, porque la mente romana estaba construida sobre la observación pragmática y la repetición de clichés culturales. Y todo esto no lo sabían solo los senadores, también lo absorbía el pueblo a través del circo, del teatro, de las esculturas y de las monedas. En los espectáculos públicos se recreaban guerras donde los enemigos eran representados como salvajes, donde los egipcios bailaban como bufones, los galos rugían como bestias y los partos eran burlados por su supuesta cobardía. Era una pedagogía simbólica, una narrativa oficial, que reforzaba la idea de que Roma era el centro y los demás eran periferia, que Roma era civilización y el resto era sombra, caos, o al menos materia prima para ser transformada. Así pensaban los romanos sobre las otras razas. Con arrogancia, con pragmatismo, con fascinación, con burla, con miedo y con deseo, todo mezclado en una cosmovisión que no eliminaba al otro, pero lo absorbía, lo degradaba, lo imitaba, lo caricaturizaba, y a veces, incluso, lo admiraba en secreto, porque la grandeza de Roma no se entendía sin los pueblos que sometió, sin los cuerpos que convirtió en espectáculo, sin las lenguas que silenciaba mientras adoptaba sus palabras, y en esa paradoja de conquista e imitación, se escondía una de las claves de su poder. Cuando uno camina por las ruinas de Roma y observa los arcos triunfales, las inscripciones en mármol, los relieves de las columnas, es fácil pensar que todo giraba en torno a la gloria militar, a las conquistas y al poder, pero lo que muchos no ven es que detrás de cada victoria había una narrativa, una forma de pensar que justificaba la expansión, que explicaba por qué los romanos creían tener derecho no solo a dominar territorios, sino también a definir la identidad de los pueblos que conquistaban, y es en esa mentalidad donde se encuentra la clave para entender cómo veían a las otras razas. Porque los romanos eran expertos en crear estereotipos funcionales, no les interesaba la verdad objetiva sobre los pueblos que sometían, les interesaba que esos pueblos encajaran en un relato útil para el control político y social. Por eso decían que los partos eran traicioneros aunque muchas veces cumplían sus tratados, que los germanos eran impulsivos aunque resistieron durante siglos, con estrategias brillantes, que los africanos eran supersticiosos aunque su religión era tan compleja como la romana. Esa simplificación les permitía dividir el mundo en civilizados y bárbaros, en romanos y otros, y en ese juego de dicotomías construyeron una identidad propia, porque lo que uno cree de los demás también define lo que uno cree de sí mismo. Y Roma necesitaba enemigos para reafirmarse como modelo de civilización, necesitaba el otro como espejo distorsionado para sentirse justa, poderosa y necesaria, y por eso cada nuevo pueblo era primero una amenaza, luego una oportunidad de mostrar su poder, y finalmente una pieza más del engranaje imperial, porque Roma no eliminaba pueblos, los digería, los moldeaba, los romanizaba, y esa romanización tenía diferentes niveles. A algunos se les permitía conservar sus costumbres y se adaptaban, a otros se les imponía la lengua, el derecho, la religión, y cuando no se podía por la fuerza, se hacía por la fascinación, con espectáculos, con educación, con promesas de ciudadanía, y muchos pueblos aceptaron esa integración porque ofrecía beneficios concretos, pero también era una forma de borrar lentamente sus propias raíces, y en esa ambigüedad, en esa mezcla de orgullo por haber sido asimilado y de dolor por haber perdido la identidad, vivieron millones de personas en el imperio. Por ejemplo, los íberos fueron primero vistos como guerrilleros salvajes, pero luego se convirtieron en soldados leales, en colonos, en senadores. Incluso, lo mismo ocurrió con los galos, con los tracios, con los egipcios, que terminaron adorando a emperadores romanos como si fueran dioses, y esa adopción no era siempre sincera, muchas veces era una máscara de supervivencia, una forma de adaptarse a una estructura que no dejaba espacio para la disidencia abierta. Y esa estructura se sostenía sobre ideas raciales disfrazadas de juicio cultural,
porque aunque los romanos no hablaban de raza como lo haríamos hoy, se atribuían características. A los pueblos basándose en su origen, decían que los orientales eran afeminados, que los norteños eran brutos, que los africanos eran astutos, que los judíos eran obstinados, que los griegos eran vanidosos, y esas ideas permeaban todo, desde el teatro hasta el ejército, desde la cocina hasta el derecho. Un soldado romano sabía que si combatía con partos debía cuidarse de los arqueros, pero también creía que esos enemigos no eran hombres de honor. Un magistrado romano que gobernaba en Siria podía admirar la arquitectura local, pero también despreciar a la población como supersticiosa y corrupta. Un ciudadano que asistía a un combate de gladiadores podía ovacionar a un etíope por su habilidad, pero nunca lo consideraría igual, porque la igualdad no existía en la mente romana. Todo era jerarquía, grados, mérito y origen. Incluso dentro del mismo imperio no todos los ciudadanos valían lo mismo. Los nacidos en Roma eran la cima, los provincianos eran ciudadanos de segunda, los latinos tenían más derechos que los peregrinos más que los esclavos, y los esclavos más que los enemigos derrotados. Era un sistema de escalas, de capas, de castas no escritas pero profundamente interiorizadas, y cuando un esclavo lograba la libertad, no se le borraba el estigma de su origen, simplemente ascendía un peldaño, pero nunca sería patricio, nunca sería cónsul, nunca sería visto como un verdadero romano por las élites, incluso si hablaba latín mejor que un campesino del Lacio. ¿Por qué? Lo importante no era lo que uno era sino de dónde venía, y esa obsesión con el origen era lo que transformaba la diferencia cultural en un juicio moral. Por eso un etíope podía ser visto como exótico en una fiesta, como una atracción en el circo, pero jamás como un modelo de virtud cívica. Por eso un britano podía ser útil como mercenario pero no como filósofo, porque la mente romana ya había encasillado a cada pueblo en una función específica, como piezas de una maquinaria donde todos eran útiles, pero no todos eran dignos de respeto, y esa visión se replicaba en los mosaicos, en las monedas, en las estatuas que mostraban a los enemigos encadenados, arrodillados, vencidos, porque no era solo conquista física, era también una conquista de imagen, una pedagogía visual donde el espectador entendía su lugar en el mundo mirando a los otros en posición de inferioridad, y eso reforzaba el orgullo de ser romano, pero también la ansiedad por mantener ese estatus, porque cualquier pérdida del control sobre los bárbaros era vista como una amenaza existencial, como una inversión del orden natural. Por eso las rebeliones eran castigadas con dureza extrema, no solo para eliminar al enemigo, sino para restaurar el relato de superioridad, y por eso mismo, cuando los romanos empezaron a ser derrotados por los mismos pueblos que despreciaban, como los godos, los vándalos o los partos, la crisis no fue solo militar, fue también simbólica, porque el imperio ya no podía sostener la ficción de invulnerabilidad, y eso generó textos nostálgicos, defensivos, como los de Ammiano Marcelino, que intentaban explicar por qué Roma, la civilizadora del mundo, estaba perdiendo terreno frente a los bárbaros que supuestamente eran inferiores. Y es que esa idea de inferioridad era una ilusión sostenida por el poder, y cuando el poder empezó a resquebrajarse, la ilusión se rompió, y Roma tuvo que enfrentarse a la realidad de que los otros también tenían cultura, estrategia, organización, y que la diferencia no era una señal de inferioridad, sino una forma alternativa de existencia. Pero para entonces ya era tarde. El imperio había moldeado su visión del mundo de forma tan rígida que no pudo adaptarse, y fue consumido por los mismos pueblos que había caricaturizado durante siglos, y así como comenzó dominando a base de estereotipos, terminó siendo víctima de su propia ceguera cultural, porque cuando uno desprecia al otro sin entenderlo, corre el riesgo de no ver que el otro también evoluciona, también aprende, también sueña con conquistar, y eso fue lo que Roma no quiso ver hasta que ya era demasiado tarde. Y mientras Roma ardía en debates filosóficos sobre la virtud, la decadencia y el orden del mundo, mientras los senadores se envolvían en togas para defender una identidad que ya comenzaba a resquebrajarse, en los rincones del imperio se gestaba una transformación silenciosa que escapaba a los mármoles del foro y a los textos de los historiadores. Una transformación en la que aquellos pueblos que habían sido considerados bárbaros, inferiores, exóticos o peligrosos comenzaban a formar parte del alma misma de Roma, porque aunque la narrativa oficial se empeñaba en conservar la idea de superioridad, la realidad era mucho más mestiza, más compleja, más humana. Los hijos de galos, de iberos, de sirios, de númidas crecían hablando latín, leyendo a Virgilio, marchando en las legiones, y mientras los romanos los señalaban como extranjeros, ellos sostenían el peso de las fronteras, administraban provincias, edificaban templos, y hasta dirigían ejércitos, como el emperador Septimio Severo, nacido en África, o como el gran filósofo Plotino, que aunque egipcio, se convirtió en uno de los pilares del pensamiento neoplatónico romano, y así, poco a poco,
el imperio dejó de ser una idea puramente itálica para convertirse en una amalgama, en una red de identidades superpuestas donde lo romano ya no era una etnia sino una forma de vida, una ciudadanía de conveniencia y de pertenencia. Pero esa aceptación no fue sencilla, ni justa, ni lineal, porque los prejuicios seguían flotando en él. Aire como cenizas de un incendio eterno, los romanos seguían viendo a los germanos como brutales, aunque fueran generales, seguían viendo a los egipcios como supersticiosos, aunque fueran médicos y astrónomos, seguían viendo a los africanos como astutos, aunque fueran poetas y juristas. Y esa tensión entre la utilidad práctica de la diversidad y el desprecio simbólico hacia el otro marcó los últimos siglos del imperio, especialmente cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial. ¿Por qué? Entonces la narrativa del otro se transformó otra vez. Ya no bastaba con ser romano, ahora había que ser romano y cristiano, y quienes venían de pueblos con religiones diferentes eran nuevamente sospechosos, marginales, señalados, incluso si eran ciudadanos ejemplares. La religión vino a reforzar las diferencias, a etiquetar con más fuerza lo que ya estaba profundamente enraizado en el pensamiento romano, que el mundo debía organizarse según una jerarquía impuesta desde el centro hacia la periferia, desde Roma hacia los confines del mundo, y en esa jerarquía las otras razas, los otros pueblos, seguían estando un peldaño más abajo, por más templos que levantaran, por más victorias que lograran, por más senadores que aportaran, incluso cuando Roma ya no tenía emperadores nacidos en Italia, incluso cuando las legiones estaban formadas en su mayoría por provincianos, incluso cuando el imperio dependía completamente de la habilidad administrativa, militar y cultural de esos otros. La mentalidad no se modificó del todo, seguía ahí, en los discursos, en las estatuas, en los mosaicos, en las bromas de las tabernas, en los insultos cotidianos, porque el poder no cambia de piel tan fácilmente, y Roma se resistía a aceptar que su identidad era ahora un crisol, una mezcla, una suma de partes que ya no podían separarse sin romper el todo. Y cuando esa resistencia se volvió insostenible, cuando las invasiones bárbaras ya no fueron una amenaza externa sino una realidad interna, entonces la máscara se cayó, y el imperio se convirtió en una sombra de sí mismo, un recuerdo glorioso que ya no podía ocultar que había sido sostenido por aquellos a quienes tanto había despreciado, por pueblos enteros que habían sido primero esclavos, luego soldados, luego ciudadanos, y finalmente herederos de un legado que no les fue concedido con gratitud sino con resignación. Y sin embargo, en esa paradoja inmensa, Roma perduró no por haber mantenido su pureza, sino por haber sido capaz, a pesar de sí misma, de contagiar su idea a quienes tanto temía, porque los reinos que nacieron tras la caída del imperio, los francos, los visigodos, los ostrogodos, los bizantinos, todos ellos conservaron algo de Roma, su derecho, su lengua, su arte, su concepto de orden, y en esa herencia envenenada, en esa transmisión involuntaria de ideas, se escondía la mayor ironía de todas, que los bárbaros que tanto despreciaron fueron los que mantuvieron viva la llama del imperio, que las razas que despreciaban como inferiores fueron las que le dieron continuidad, porque Roma fue conquistada, sí, pero también fue aceptada, replicada, reformulada, y aunque la ciudad cayera, el concepto de Roma siguió existiendo durante siglos, precisamente porque fue adoptado por aquellos que, en otro tiempo, fueron considerados otros. Por eso, cuando hoy miramos los mapas, los monumentos, los nombres de nuestras leyes o nuestras ciudades, seguimos viendo la huella de esa mentalidad, una mentalidad que dividía el mundo en civilización y barbarie, en nosotros y ellos, y que aún hoy, a veces sin darnos cuenta, seguimos replicando, pero también, si miramos con atención, podemos ver cómo esa misma historia nos enseña que los muros mentales son más frágiles de lo que parecen, que los imperios no se sostienen por el desprecio sino por la inclusión, y que Roma, la gran civilizadora, terminó siendo civilizada por aquellos a quienes nunca quiso reconocer como iguales, y ahí, justo en ese giro final, se encuentra la lección más potente de todas, que la historia no la escriben solo los vencedores, sino también los vencidos que supieron esperar, resistir, adaptarse, y finalmente, hacerse parte del relato, no como enemigos, sino como herederos.